Una mochila escolar negra con un logotipo de equipo de fútbol desgastado en la correa izquierda. Dentro, 2 cargadores abastecidos. Y un cuaderno de tareas escolares con fecha de la semana anterior. Matemáticas. Biología. Una tarea de español sin terminar con el nombre del menor escrito en la esquina superior derecha con letra de adolescente. Los peritos lo fotografiaron. Lo catalogaron. Lo pusieron en una bolsa de evidencias. Ningún noticiero lo reportó. Ese cuaderno no es evidencia del crimen. Es evidencia de lo que el crimen le robó. Un menor que la semana anterior estaba en un salón de clases esa madrugada operaba las comunicaciones de una célula armada de los Chapitos en Mazatlán. No porque fuera un monstruo, sino porque alguien tomó la decisión de reclutarlo. Alguien que sabía exactamente lo que hacía. Alguien que esa madrugada no estaba en ninguno de los 3 inmuebles. Ese alguien tiene un apodo de 2 sílabas en los documentos del folder negro que los peritos encontraron en Culiacán. Y en este video te voy a contar todo lo que ese folder dice sobre la persona que diseñó este sistema y sobre la red que todavía no ha caído. ¿Cómo llegó Arfuch a 3 puntos simultáneos en 2 ciudades de Sinaloa en la misma madrugada sin que ninguna célula pudiera alertar a las otras? ¿Por qué los Chapitos pusieron a un menor a cargo de sus comunicaciones y qué tan desesperados tenían que estar para hacerlo? ¿Qué dice el folder negro de Culiacán sobre el hombre que diseñó la arquitectura de células pequeñas que cayó esa noche? ¿Y por qué Arfuch todavía no se ha movido hacia la localización que esos documentos señalan? Esas preguntas tienen respuesta. Y la respuesta más incómoda no está en los 9 detenidos. Está en el silencio que el Pepe escuchó a las 3:16 de la mañana cuando sus 2 células dejaron de reportar. Para entender lo que pasó el 30 de junio en Sinaloa, hay que entender primero el estado en que se encontraban los Chapitos en ese momento. No estaban en la cima. Estaban reconstruyendo. Los golpes federales de los meses anteriores habían desmantelado múltiples células operativas en el norte y centro del estado. Los líderes intermedios habían caído, habían huido o habían traicionado. Lo que quedaba en junio era una red fragmentada, operando en células pequeñas y dispersas diseñadas para sobrevivir exactamente ese tipo de presión. Si cae una célula, las demás no saben nada. Compartimentación de emergencia. El manual del cártel cuando está en modo supervivencia. Mazatlán, en el sur. Puerto comercial. Calor húmedo que pega desde las 6 de la mañana y no suelta hasta la medianoche. 5 hombres, 5 chalecos tácticos, 5 armas largas y un menor de edad con un dispositivo de comunicaciones que conectaba esa célula con el mundo exterior. Culiacán, a 200 kilómetros al norte. La capital del narco. Una ciudad que aprendió hace décadas a convivir con el sonido de los cuernos de chivo sin voltear a ver. 4 hombres, 4 AK-47, 2 pistolas, 22 cargadores, 585 cartuchos, 4 chalecos tácticos. Y en el poblado de Quilá, al sur de Culiacán, un depósito de comunicaciones. 626 cartuchos, 10 cargadores, 6 baterías de radio, 5 cargadores de radios, ropa táctica. Sin detenidos. Solo material. El cerebro logístico de la operación almacenado en un punto que nadie debería haber encontrado. Nadie, excepto Arfuch. Porque estas 3 células no cayeron por accidente. No cayeron por una denuncia ciudadana, ni por un retén de rutina, ni por un soplón que vendió la información por dinero. Cayeron por una cadena de errores que empezó semanas antes. Si llevas tiempo queriendo entender cómo Arfuch puede golpear simultáneamente en 2 ciudades distintas sin que ninguna célula alerte a la otra, este video te lo explica con los nombres, las horas exactas y los 3 errores que construyeron el camino que llevó a los soldados hasta esas puertas. Quédate hasta el final porque lo que encontraron en la habitación de la planta alta de Mazatlán, la mochila, el cuaderno, el nombre escrito con letra de adolescente, conecta este operativo con algo que ningún comunicado oficial va a decir en voz alta. Suscríbete y activa la campana. Lo que viene ahora sobre los 3 errores que hundieron a los Chapitos en Sinaloa Sur es la parte que los noticieros no desarrollaron. Los Chapitos no cayeron porque Arfuch fue más inteligente. Cayeron porque cometieron 3 errores en 3 semanas distintas. Y cada uno de esos errores pareció en su momento una decisión perfectamente razonable. Así funciona la arrogancia. Te convence de que estás ganando mientras te acerca al abismo. El primer error lo cometieron 3 semanas antes del operativo. La célula de Mazatlán había perdido a sus 2 operadores de comunicaciones adultos en golpes anteriores de la Secretaría de Marina. Sin ellos, la célula quedó ciega. Sin forma de recibir órdenes. Sin forma de reportar movimientos. Sin forma de coordinar con Culiacán. Era un problema urgente y la solución que eligieron parecía brillante.
Reclutar a un menor de edad como operador de radio. La lógica era impecable desde adentro. Un menor no figura en ninguna base de datos del crimen organizado. No tiene historial. No tiene ficha. Para los sistemas de inteligencia federal no existe. Era en teoría el operador invisible. Lo que la célula no sabía era que ese menor, sin entrenamiento en protocolos de seguridad, utilizaba el mismo dispositivo para sus comunicaciones criminales y para sus mensajes personales. WhatsApp. Redes sociales. Contactos familiares. Todo desde el mismo aparato. Y esa huella digital mixta, mensajes encriptados del cártel intercalados con conversaciones de adolescente, fue interceptada por la Unidad de Inteligencia Cibernética de la SSPC el 14 de junio. 16 días antes del operativo. Esa decisión acababa de encender la primera luz roja en los monitores de Arfuch. El segundo error lo cometió la célula de Culiacán 5 días antes del operativo. Llegó un cargamento nuevo. Los 4 AK-47, las 2 pistolas, los 22 cargadores. Material fresco listo para distribuirse en distintos puntos seguros de la ciudad. Ese era el protocolo. Dispersión. Nunca concentrar todo en un solo punto. Era una regla básica de supervivencia operativa que la célula conocía perfectamente. Pero el líder decidió no seguirla. El inmueble donde operaban era, en sus palabras, una fortaleza. Vigilancia propia, acceso controlado, vecinos comprados. ¿Para qué mover el material por la ciudad y exponerse en el traslado? La concentración pareció más segura que la dispersión. Lo que el líder no sabía era que ese movimiento, vehículos entrando y saliendo del inmueble en un lapso de 48 horas para recibir y almacenar el cargamento, había sido registrado por un dron de vigilancia de la Secretaría de Marina que sobrevolaba la zona el 25 de junio. El sistema de visión térmica del dron identificó patrones de actividad inusuales a las 11:43 de la noche. El inmueble quedó marcado en el sistema esa misma madrugada. Esa decisión acababa de dibujar una cruz roja sobre el techo de su propia casa. El tercer error fue el más costoso. Y lo cometieron 4 horas antes del cerco. La célula de Quilá, el depósito de comunicaciones, llevaba días operando en la misma frecuencia de radio. Era un riesgo que sabían que existía. Y en la madrugada del 30 de junio, a las 2:17 de la mañana, decidieron cambiarla. Protocolo de seguridad tardío. Pero mejor tarde que nunca. O eso creyeron. Lo que no calcularon fue que ese cambio de frecuencia, una transmisión de confirmación enviada en el momento exacto del cambio a las 2:17:34 de la mañana, fue la señal que los analistas de la Secretaría de Marina necesitaban para triangular la posición exacta del depósito. Durante días habían tenido una señal aproximada. El cambio de frecuencia les dio las coordenadas exactas. A las 2:19 de la mañana, 94 segundos después de esa transmisión, Arfuch dio la orden de despliegue simultáneo en los 3 puntos. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal. Porque esa madrugada Arfuch ya tenía todo lo que necesitaba. Deolaxi llegaste hasta aquí porque lo que sigue sobre los 11 minutos del operativo doble es la parte que ningún noticiero reconstruyó con este nivel de detalle. Las 2:19 de la mañana del 30 de junio de 2026. Sinaloa dormía o fingía dormir. En esa tierra es lo mismo. La orden de Arfuch llegó simultáneamente a 3 puntos del estado en un mensaje encriptado de 11 palabras a través del sistema de comunicaciones tácticas de la SSPC. Protocolo verde. 3 objetivos. Despliegue inmediato. Sin sirenas. Sin luces. Esas 4 palabras son las más importantes de toda la operación. Porque significan que lo que vino después no fue una redada. Fue una cacería silenciosa. En Mazatlán, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ya llevaban 23 minutos en posición cuando llegó la orden. Formación táctica en cuña. Avanzando por el ángulo de 40 grados que las cámaras de vigilancia del inmueble no cubrían. Un punto muerto que la inteligencia había identificado 3 días antes en los planos del edificio. El dron que sobrevolaba Mazatlán llevaba 47 minutos en el aire. Cámara infrarroja activa. 5 puntos de calor dentro del inmueble. 4 distribuidos en la planta baja. 1 en la planta alta. El de la planta alta era el más pequeño. Era el menor. En Culiacán la operación era más compleja. El inmueble objetivo estaba en una zona con mayor riesgo de filtración. Por eso el despliegue utilizó 5 cuerpos simultáneos. Guardia Nacional. Ejército Mexicano. Secretaría de Marina. FGR. SSPC. Cada uno con un ángulo de entrada distinto. Cada uno con instrucciones de no comunicarse por radio convencional después de las 2:30 de la mañana.
En Quilá, la operación más silenciosa de las tres. Los elementos de la Secretaría de Marina no iban a detener a nadie. Iban a asegurar material. El objetivo ahí no era humano. Era la información contenida en esos 6 radios. A las 2:47 de la mañana, los 3 equipos reportaron la misma condición al centro de monitoreo donde Arfuch seguía frente a sus pantallas. Cerco completo. Sin movimiento externo detectado. Sin alarmas activadas dentro de los inmuebles. Los objetivos no sabían que afuera, a metros de donde dormían o montaban guardia, el Estado mexicano había dibujado un círculo perfecto alrededor de ellos. A las 3:04, Arfuch dio la segunda orden. La última que fue necesaria. Entren. Los primeros 4 minutos fueron de silencio y velocidad. En Mazatlán, los soldados rompieron el perímetro del inmueble en 2 puntos de entrada simultáneos a las 3:04 y 12 segundos de la mañana. Sin detonación. Sin aviso. 4 minutos en los que los 5 ocupantes pasaron de estar dormidos o en guardia pasiva a encontrarse frente a equipo táctico federal en formación de contención. 4 minutos en los que ninguno tuvo oportunidad de activar una alarma, destruir evidencia o realizar una llamada. En Culiacán, los primeros 4 minutos fueron distintos. Uno de los 4 ocupantes detectó movimiento en el patio trasero y activó una señal de alarma interna antes de que los elementos de la Guardia Nacional completaran la entrada. No fue suficiente para revertir el cerco. Pero fue suficiente para que los otros 3 tuvieran 4 segundos de ventaja para moverse dentro del inmueble. Los siguientes 6 minutos fueron de resistencia y contención. Los 4 intentaron reorganizarse. Tenían acceso a los AK-47. Tenían los cargadores. Tenían 4 paredes y el conocimiento de la distribución interna de la casa. Lo que no tenían era una salida. Los 5 cuerpos federales habían cerrado cada punto de escape. La resistencia no fue un enfrentamiento abierto. Fue una negativa a salir. Un intento de comprar tiempo. De hacer una llamada que nunca llegó. De esperar un refuerzo que no venía porque el depósito de Quilá ya había sido asegurado y las frecuencias del cártel estaban siendo monitoreadas en tiempo real. Los 6 minutos terminaron cuando los elementos de la Guardia Nacional completaron la penetración interior con apoyo de visión nocturna. Habitación por habitación. Corredor por corredor. En Mazatlán, esos mismos 6 minutos transcurrieron con menos resistencia física. Pero con un momento que nadie en el equipo táctico va a olvidar pronto. Los últimos 2 minutos fueron de rendición y silencio. Cuando los soldados llegaron a la habitación de la planta alta, la que el dron había identificado como el punto de calor más pequeño, encontraron al menor de edad sentado en el suelo con la espalda contra la pared y el dispositivo de comunicaciones todavía en la mano. No puso resistencia. No intentó destruir el dispositivo. Cuando los soldados entraron a la habitación, el menor simplemente soltó el aparato en el suelo, levantó las manos y dijo 2 palabras. Ya sé. Como si hubiera estado esperando. Como si en algún lugar de su cabeza de adolescente reclutado por el cártel supiera desde hace días que esto terminaría así. Suscríbete al canal y activa la campana. Lo que encontraron después en esa habitación y en el folder negro de Culiacán no estaba en ningún reporte oficial. Cuando los peritos llegaron 8 minutos después de la última detención y encendieron las luces de esa habitación de la planta alta, lo primero que catalogaron no fue el chaleco táctico doblado en el suelo. Fue la mochila. Una mochila escolar negra con un logotipo de equipo de fútbol desgastado en la correa izquierda. Dentro, 2 cargadores abastecidos. Y un cuaderno de tareas escolares con fecha de la semana anterior. Matemáticas. Biología. Una tarea de español sin terminar con el nombre del menor escrito en la esquina superior derecha con letra de adolescente. Los peritos lo fotografiaron. Lo catalogaron. Lo pusieron en una bolsa de evidencias. Y ningún noticiero lo reportó. Ese cuaderno no es evidencia del crimen. Es evidencia de lo que el crimen le robó. Un menor que la semana anterior estaba en un salón de clases esa madrugada operaba comunicaciones para una célula armada de los Chapitos en Mazatlán porque alguien tomó la decisión de reclutarlo. Alguien que conocía bien el sistema. Alguien que sabía que un menor era invisible para la inteligencia federal. Alguien que esa madrugada no estaba en ninguno de los 3 inmuebles. Porque entre el material asegurado en Culiacán, los peritos encontraron algo que los analistas de inteligencia trasladaron esa misma mañana a la Ciudad de México sin catalogarlo en el inventario público. Un folder de plástico negro con documentos internos de la estructura operativa de la célula en Sinaloa Sur. Rutas. Contactos. Nombres en clave. Y al menos 2 referencias a una figura coordinadora identificada con un apodo de 2 sílabas que no aparece en ninguna base de datos pública del crimen organizado.
En este canal lo llamamos el Pepe. El Pepe no es un sicario. Es un arquitecto. Diseñó la red de células pequeñas que cayó esa madrugada. Fue su solución a los golpes federales anteriores. Si no puedes tener células grandes que resistan, construye células pequeñas que sean prescindibles. Distribuye el armamento. Fragmenta las comunicaciones. Coloca operadores sin historial, incluyendo menores, en los puntos más expuestos. Y mantente fuera de cada inmueble que pueda convertirse en objetivo. La estrategia funcionó durante meses. Hasta el 14 de junio, cuando un adolescente sin entrenamiento mandó el primer mensaje desde el dispositivo equivocado. Ese día la arquitectura del Pepe empezó a colapsar. Él no lo sabía. No lo supo hasta las 3:16 de la madrugada del 30 de junio, cuando el silencio de sus dos células en Mazatlán y Culiacán le confirmó lo que las comunicaciones ya no podían decirle. Esa misma mañana, Harfuch emitió una declaración desde la Ciudad de México. 4 oraciones sin adjetivos. Sin eufemismos. Las fuerzas federales ejecutaron esta madrugada 2 operativos simultáneos en Sinaloa que resultaron en 9 detenciones y el aseguramiento de armamento, equipo táctico y material de comunicaciones perteneciente a células del cártel de Sinaloa. El operativo fue el resultado de semanas de trabajo de inteligencia coordinado entre la SSPC, la Sedena, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la FGR. Nadie que forme parte de una estructura criminal en este país está fuera del alcance del Estado. Las investigaciones continúan. 4 oraciones. Analicémoslas. Las fuerzas federales ejecutaron. No realizaron. No llevaron a cabo. Ejecutaron. Es un verbo que en el lenguaje de Harfuch no es accidental. Ejecutar implica precisión, planificación y ausencia de improvisación. 2 operativos simultáneos. La simultaneidad no es un detalle logístico. Es un mensaje. Significa que el Estado golpeó en 2 puntos al mismo tiempo sin que ninguno pudiera alertar al otro. Significa que la compartimentación de emergencia que los chapitos implementaron no funcionó. Nadie que forme parte de una estructura criminal en este país está fuera del alcance del Estado. Esta oración no está dirigida a los 9 detenidos. Ellos ya están en instalaciones de la FGR. Está dirigida al Pepe. Al hombre que diseñó la arquitectura que cayó esa madrugada y que esa mañana recibió el silencio de sus 2 células. Harfuch le acaba de mandar un mensaje sin mencionarlo por nombre. Las investigaciones continúan. 3 palabras que significan una cosa. El folder negro está siendo analizado. Los radios de Quilá están siendo procesados. Los números de serie de los 14 chalecos tácticos llevan a una cadena de suministro. Y esa cadena lleva a nombres que esa mañana empezaron a aparecer en las pantallas del centro de monitoreo de Harfuch. Lo que Harfuch tiene ahora es esto. 9 detenidos. 13 armas. Más de 10.000 cartuchos. 14 chalecos tácticos. 6 radios activos. Y un folder de documentos con al menos 3 referencias a una localización en Sinaloa Sur que no había aparecido en ninguna operación previa. Una localización que el Pepe consideraba segura porque nunca la conectó directamente con ninguna célula operativa. Una localización que ahora tiene nombre en los archivos de Harfuch. ¿Por qué Harfuch todavía no se ha movido hacia ella? Porque Harfuch no detiene al Pepe cuando puede. Lo detiene cuando ya no hay escape posible. El 30 de junio empezó como cualquier madrugada en Sinaloa. Calor húmedo desde las 6. Puerto en movimiento. Capital en su ritmo propio. 2 inmuebles sin nombre en 2 ciudades distintas donde 9 personas y un menor de edad con un cuaderno de tareas en la mochila esperaban que amaneciera sin novedad. A las 2:19 de la mañana, Harfuch dio una orden de 11 palabras. A las 3:04, los soldados entraron. A las 3:16 de la mañana, un adolescente soltó un dispositivo de comunicaciones en el suelo de una habitación de planta alta en Mazatlán. Levantó las manos y dijo 2 palabras. Ya sé. Y en algún lugar de Sinaloa Sur que todavía no aparece en ningún operativo federal, el Pepe recibió el silencio de sus 2 células. No una llamada. No un mensaje. Silencio. Expediente México va a estar aquí cuando ese silencio se convierta en coordenadas y las coordenadas se conviertan en la orden que Harfuch todavía no ha dado. Suscríbete. Activa la campana. Deja en los comentarios tu opinión. ¿Crees que el Pepe va a caer antes de que reorganice lo que quedó de sus células en Sinaloa Sur? Una mochila escolar negra con un logotipo de fútbol desgastado. Un cuaderno de tareas con matemáticas, biología y una tarea de español sin terminar. Un nombre escrito con letra de adolescente en la esquina superior derecha. Ese cuaderno está en una bolsa de evidencias.
El Pepe está en algún punto de Sinaloa Sur. Y Arfuch tiene el folder negro. Para dimensionar lo que significa que 3 células del cártel de Sinaloa cayeran en la misma madrugada sin que ninguna pudiera alertar a las otras, hay que hablar de algo que raramente se explica con claridad sobre cómo funciona la compartimentación de emergencia en el narco mexicano. Cuando una organización criminal entra en modo de supervivencia después de golpes sucesivos, la compartimentación no es un lujo. Es la única estrategia que puede prolongar la vida operativa de lo que queda. El principio es simple. Si cada célula solo sabe lo que necesita saber para operar, y si las comunicaciones entre células son mínimas y encriptadas, entonces la caída de una célula no compromete automáticamente a las demás. Eso fue lo que el Pepe diseñó para los Chapitos en Sinaloa Sur. Y durante meses funcionó exactamente como estaba diseñado. El problema es que la compartimentación tiene un precio. Aislar las células entre sí también las aísla de la información sobre amenazas. Cuando Inteligencia Federal comenzó a monitorear el dispositivo del menor el 14 de junio, la célula de Culiacán no lo supo. Cuando el dron marcó el inmueble de Culiacán el 25 de junio, la célula de Mazatlán no lo supo. Cuando la triangulación de Quilá se completó a las 2:19 de la mañana del 30 de junio, ninguno de los 3 puntos lo supo. La compartimentación que protegía a cada célula de las demás también les impidió saber que el cerco se estaba cerrando. El Pepe diseñó una arquitectura que funcionó perfectamente como escudo contra los soplones. Y fracasó completamente contra la inteligencia de señales. Para entender la magnitud real del arsenal decomisado, hay que salir de los números y entrar en lo que esos números representan en términos de daño potencial a las comunidades de Sinaloa Sur. 13 armas. Entre rifles de asalto AK-47 y pistolas. Cada AK-47 en manos del crimen organizado en Sinaloa tiene una historia. Vino de algún lugar, cruzó alguna frontera, pasó por manos de algún traficante de armas antes de llegar al chaleco táctico de un operador de una célula de los Chapitos en Culiacán. Y ese trayecto, desde el fabricante hasta el inmueble, involucra a personas que esa mañana todavía no están en ningún expediente activo. Los números de serie de los 14 chalecos tácticos llevan a un proveedor. Ese proveedor lleva a una cadena de suministro. Esa cadena lleva a nombres. Y esos nombres esa mañana del 30 de junio empezaron a aparecer en las pantallas del centro de monitoreo de Arfuch junto con los datos del folder negro de Culiacán. 44 cargadores. Más de 10.000 cartuchos útiles. En Sinaloa, donde la guerra entre facciones del cártel ha costado más de 3.000 homicidios desde septiembre de 2024, cada cartucho decomisado antes de que alguien jale el gatillo es una vida que no aparece en ninguna estadística de violencia porque no llegó a ocurrir. Eso es lo que Arfuch sacó de la calle esa noche. No solo 9 mugrosos detenidos. La capacidad de daño que esos 9 mugrosos tenían acumulada en 3 inmuebles de 2 ciudades. Hay un ángulo en el caso del menor de edad que esta audiencia necesita procesar con cuidado porque define algo más grande que un operativo en Mazatlán. El Pepe reclutó a ese menor no porque no tuviera opciones. Lo reclutó porque era la opción óptima dentro de su arquitectura de compartimentación. Un operador que los sistemas de inteligencia federal no tenían en ninguna base de datos. Un operador que si caía podría ser presentado ante el sistema de justicia juvenil en lugar del penal adulto. Un operador que por su edad y su inexperiencia era prescindible de una forma que ningún adulto con historial criminal podía hacer. Eso es lo que la mochila con el cuaderno de tareas revela sobre la persona que tomó esa decisión. No es descuido. No es desesperación improvisada. Es frialdad calculada. El Pepe sabía perfectamente lo que hacía cuando reclutó a ese menor. Sabía que si el operador de comunicaciones de la célula de Mazatlán caía, los costos legales serían menores que si caía un adulto con expediente. Sabía que un adolescente sin entrenamiento era más barato de reemplazar que un operador formado. Y sabía que en el sistema de compartimentación que diseñó, ese menor solo conocía lo suficiente para operar las comunicaciones de una sola célula. No conocía los nombres de los líderes. No conocía las rutas. No conocía al Pepe. Lo que el Pepe no calculó fue el dispositivo. No calculó que un adolescente sin entrenamiento en protocolos de seguridad operativa usaría el mismo teléfono para mandar mensajes al cártel y para hablar con sus compañeros de escuela. No calculó que esa mezcla de mundos en un solo aparato era exactamente el tipo de anomalía que los sistemas de inteligencia cibernética de la SSPC están entrenados para identificar. La semana anterior a su detención, ese menor estaba en un salón de clases escribiendo una tarea de español con su nombre en la esquina superior derecha. Esa semana también estaba coordinando las comunicaciones de una célula armada de los Chapitos. Esas dos realidades coexistieron en el mismo dispositivo durante 16 días.
Y cuando los analistas de inteligencia cibernética encontraron ese dispositivo el 14 de junio, lo que identificaron no fue solo una amenaza criminal. Fue la evidencia de que alguien con mucho poder dentro de la estructura de los Chapitos había tomado la decisión consciente de usar a un adolescente como escudo operativo. Ese alguien tiene un folder negro con su nombre en clave en los servidores de análisis de la SSPC. Y Arfuch tiene ese folder desde las 3:16 de la mañana del 30 de junio. Para los ciudadanos de Mazatlán y Culiacán que llevan meses conviviendo con la presencia de las células de los Chapitos en sus colonias, el operativo del 30 de junio tiene un significado que ningún comunicado oficial puede resumir con honestidad completa. Significa que el Estado llegó. Sin aviso. Sin filtración. Sin darle tiempo a nadie de mover el material o destruir la evidencia. Pero también plantea una pregunta que las instituciones raramente responden en público. ¿Qué pasa con el menor? El sistema de justicia para adolescentes en México tiene procesos distintos al sistema penal adulto. El menor detenido en Mazatlán no puede ser procesado de la misma forma que los 4 adultos del mismo inmueble. Lo que le espera es un proceso especializado diseñado para la rehabilitación, no para el castigo máximo. Eso es correcto desde el punto de vista jurídico. Pero plantea una pregunta que el folder negro de Culiacán hace más urgente. ¿Va a poder ese menor, dentro del proceso que le corresponde, dar información sobre la persona que lo reclutó? ¿Va a poder nombrar al Pepe? Porque si lo puede hacer, y si la información que tiene coincide con lo que los analistas están extrayendo del folder negro esta semana, el Pepe pasa de ser un apodo de 2 sílabas en un documento a un nombre completo en una orden de aprehensión. Y eso, más que los 9 detenidos, más que el arsenal, más que los 10.000 cartuchos fuera de las calles de Sinaloa, sería el resultado más importante del operativo del 30 de junio. Expediente México va a estar aquí cuando ese proceso avance. Cuando el folder negro produzca resultados. Cuando la localización que los documentos señalan en Sinaloa Sur aparezca en un comunicado oficial. Y cuando Arfuch dé la orden que todavía no ha dado. Hay un patrón en la metodología de Arfuch que este operativo confirma y que define lo que viene después en Sinaloa Sur. El doble operativo del 30 de junio no es el primer golpe de precisión simultánea que Arfuch ejecuta en el mismo estado en el mismo periodo. En los meses anteriores, operativos similares en Colima, en Morelos, en Baja California demostraron la misma arquitectura. Inteligencia cibernética previa. Drones de reconocimiento. Despliegue de múltiples cuerpos coordinados. Presentación inmediata ante la FGR. Lo que hace diferente el caso de Sinaloa Sur es la profundidad del daño. No cayó una célula. Cayeron 2 células y un depósito logístico en la misma ventana de 6 horas. Y en el proceso cayó también el documento más valioso que los Chapitos tenían en esos inmuebles. El folder negro con la estructura interna de la red y las referencias a la localización del Pepe. El Pepe diseñó un sistema que era prescindible en sus partes pero que concentraba la información estratégica en documentos físicos que consideraba seguros porque los mantenía separados de cualquier operación activa. Ese fue su error de arquitectura final. La inteligencia que diseñó para proteger las células de los soplones no pudo proteger los documentos de los peritos. Y ahora esos documentos están en Ciudad de México siendo analizados por personas que esta semana están haciendo exactamente lo que hicieron los analistas que construyeron el expediente inicial. Cruzar nombres. Trazar rutas. Identificar conexiones. Hasta que el apodo de 2 sílabas tenga un nombre completo. Hasta que el nombre completo tenga una dirección. Y hasta que la dirección tenga el cerco que el Pepe nunca vio formarse. Igual que no lo vio el menor que esa semana anterior estaba en un salón de clases escribiendo una tarea de español con su nombre en la esquina superior derecha.